pues yo puse en Twitter, voy a entrevistar a Dante Delgado, que es el coordinador de Movimiento Ciudadano, y me llegaron varias preguntas. Vamos a responderlas. Daniel Cisneros, de Cisneros 63, le pregunta, ¿cuándo se puede, yo creo que pierde la brújula de representar al pueblo? Y dos, ¿qué rumbo lleva ahora? Bueno, se pierde la brújula cuando no se interpreta lo que la sociedad demanda. Yo puedo decir que tenemos muy poco gobierno para tan grande pueblo. ¿Qué quiere el pueblo ahora, según Dante Delgado? Oportunidades de empleo, mejor ingreso y, desde luego, seguridad. Todo esto puede ser posible alcanzarlo con un proyecto de gobierno diferente al que se lleva. El neoliberalismo ha fracasado. ¿Qué propone el Movimiento Ciudadano? Proponemos una mayor participación de la sociedad en las tomas de decisiones. Propongo que haya una ley antiderroche, entre otras, un gobierno más esbelto, de mayores resultados, burocracias que no se conviertan en diques que frenen la iniciativa de la gente. Debemos tener más confianza en el pueblo. El pueblo puede actuar, el mundo emprendedor necesita facilidades, financiamiento a tasas de interés razonables. Necesitamos crecer y eso no lo puede dar el gobierno, lo tiene que dar la sociedad, organizada en sus diferentes sectores. Yo no soy Ayotzinapa, @Valdera78, pregunta esto. Yo hice el compromiso, Dante, de preguntar las cosas como llegaran. No, y además hay que responderlas así. ¿Verdad? Entonces le dice, ¿qué hizo con lo que se robó? Nosotros no nos hemos robado nada. No dice ustedes, sino usted. ¿Usted se robó algo? No. Es que yo no entiendo eso de los políticos que hablan en plurales. Bueno, no. ¿No? No. Mire, si se refiere a lo de Veracruz y me paso por la cárcel, puedo decirlo claramente. De lo que se me acusó fue de que hice el acuario y que le había puesto cemento de más. Y que usted tenía cementeras, ¿no? Que eso es absolutamente falso. Nunca. Nunca. ¿Ni por ahí sus familiares? Decían que mi papá era el director de la cementera. Únicamente rumores y falsedades. Que hicimos el World Trade Center y que le habíamos causado un daño al patrimonio del Estado. El terreno que entregamos valía el 25% de la obra y la obra es propiedad del gobierno del Estado. Que hicimos el Centro Cultural y Social Veracruzano de la Ciudad de México sigue siendo de la sociedad. Entonces son obras que distinguen a Veracruz. Lo mismo la infraestructura, que habíamos comprado 1 millón de toneladas de cemento que cambiaron todos los pueblos de Veracruz. No soy nadie para autocalificarme, pero creo que hicimos un gobierno en Veracruz que sigue significando todavía la fecha. Así que todo lo que me imputaron son las obras que distinguen a Veracruz. José Enrique 67. Me gustaría mucho saber su opinión de Andrés Manuel López Obrador y el ingeniero Cárdenas. Bueno, Andrés Manuel López Obrador es el líder social más importante de este país y el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas es el líder moral más importante que tiene el pueblo progresista de México, respetado por todos los sectores de México. Andrés Manuel, ahora que está fundando su partido, ¿la relación ha cambiado con usted? Bueno, tenemos proyectos diferentes. Antes teníamos reuniones Frente Amplio periódicas Progresista, ¿no? Y ahora él está construyendo su proyecto y nosotros estamos consolidando el nuestro. Entonces, el mayor líder social que ha tenido México en los últimos tiempos. Así es. ¿No ha cambiado en nada, le parece, Andrés Manuel? Bueno, hay que respetar su forma de pensar, pero es el líder social más importante que tiene México. No hay otro. ¿Y usted está de acuerdo en todo, en su forma de pensar? Bueno, tenemos discrepancias, no ahora que los proyectos son paralelos, sino cuando hemos estado juntos. Él sabe que a mí me gusta dar mis opiniones y en lo que no coincido con él. Incluso él sabe que oportunamente le dije qué teníamos que hacer para que no se perdiera la presidencia. ¿Ah, sí? ¿Y no le hizo caso? Bueno, pues él tenía su estrategia. ¿Es cierto que López Obrador no acepta que le digan que no está uno de acuerdo con su forma de pensar y así? No, López Obrador, contrario a la imagen que le han creado, es un verdadero pacifista. Es más, creo que se excede en no tomar en determinado momento riesgos. Él, bajo ninguna circunstancia, quiere que haya confrontación y que pueda ser afectada a la sociedad nacional. Y mire lo que sucedió, pues hubo 80,000 muertos por la guerra, entre comillas, contra
el narcotráfico. ¿Y qué fue esa recomendación que le dio para no perder la presidencia? Digo, ya que tocó el tema. Bueno, pues tenía que hablarse con todos los sectores y construir alianzas, y había que dar respuestas oportunas. Pero no sé si usted me trajo aquí para hablar de él o para hablar de Movimiento Ciudadano. Ah, tuché, tuché. Bueno, Paul Reyes le pregunta, dile que por su necedad de ser candidato nos regaló 12 años más de PRI gobierno en Veracruz. Se lo digo. ¿Quieres responderle algo a Paul? Bueno, a Paul lo único que le puedo decir es que el PAN siempre maneja en las campañas electorales posiciones diferentes, pero en el PRI y en el PAN hay el mismo proyecto, y así lo acreditan votando todas sus iniciativas juntas, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, que no sigan una sola reforma que ha afectado a la sociedad que no hayan sido aprobadas por ellos dos. Precisamente por eso resulta extraño que se haya sumado el PRD al Pacto por México. Usted ha sido candidato al gobierno de Veracruz en las últimas 2 ocasiones. ¿Habrá una tercera? La política no es, Katia, va haciendo. Vamos a ver qué sucede. Okay. Pero el proyecto nuestro es construir el polo progresista que permita ganar la presidencia de la República en el 2018. Y en ese ejercicio en el que estamos trabajando. Pero su corazoncito, pues sí está en Veracruz, ¿no? Está en el país. Es más, le he dedicado mucho más tiempo a recorrer el país que estar en Veracruz. Entre otras razones porque siempre califiqué como una gente impreparada al actual gobernador y no quise ser la persona que fuera a cuestionarlo desde el principio. Lo que es claro es que ha sido profundamente incompetente. IGR@Heymen. ¿Por qué siempre en los mismos políticos de hace años leo los mismos nombres? Beltrones, AMLO, Traifet, Dante, etcétera. Bueno, entre otras razones porque necesitamos impulsar las ideas en las que creemos. Si usted ve en el polo progresista, somos pocos los que insistimos en la necesidad del cambio del modelo económico. En razón de ello estoy presente, pero el ejercicio de mi encargo concluye en julio del 2018, así que ya no me van a ver en la dirección de Movimiento Ciudadano. ¿Y ya se va a retirar? No. Bueno, de la dirección nacional Sí. Por estatutos y además porque hay una tesis del Tribunal Electoral de la Sala Superior en el sentido de que no puede haber continuidad en los cargos de dirección política. Carlos Herrera, @Herrera313. ¿Qué propuesta que sea contundente tiene para acabar con tanta impunidad? Bueno, nosotros creemos que el Estado de Derecho tiene que respetarse. En la medida en que no se respeta, puedes hacer reformas y reformas, pero no se cumple. Lo que necesitamos es también predicar con el ejemplo. Predicar con el ejemplo. Así es. Ok, bueno. Si no quieres que haya abuso de poder, pues generas el que no haya impunidad. Adriana Patlán le pregunta, ¿por qué candidatear 2 personajes que se contraponen en agendas como Marcelo Ebrard y Manuel Espino? Bueno, precisamente porque de lo que se trata es de que construyamos por encima de los partidos políticos a las personalidades que pueden ayudar, siempre y cuando coincidan, como vamos a demandar que coincidan todos los mexicanos en lo esencial. Porque si siempre tenemos polos antagónicos, nunca vamos a construir un México que es posible llevar adelante para que el país camine mucho más deprisa. Yo estoy convencido de que además de estas personalidades, tenemos personalidades en México a las cuales se les tiene que invitar, pasando el proceso electoral, a ponernos de acuerdo en lo que le hace falta al país y dejar de lado las diferencias. Ese es el mensaje que manda Movimiento Ciudadano. Entonces, ¿Marcelo y Manuel Espino coinciden en lo básico? Bueno, en torno a lo que plantea Movimiento Ciudadano, sí. Nosotros planteamos gobiernos eficientes, una más amplia participación democrática, ley antiderroche, planteamos presupuestos participativos, revocación de mandato. En la medida que haya gobiernos eficientes, vamos a lograr adelgazar la burocracia de este país que frena el desarrollo de México porque se convierte en diques frecuentes. Entonces, si coincidimos en cosas esenciales, debemos de avanzar. La reactivación del campo es impostergable, establecer banca de desarrollo para reactivar la economía,
impulsar con políticas públicas claras al sector empresarial, impulsar la participación ciudadana en la toma de decisiones importantes como la revocación de mandato a la mitad de periodos. Es decir, sí hay puntos que podemos coincidir y que nos pueden llevar al Estado de Derecho, a frenar el abuso de poder y desde luego a impedir la impunidad. Rafael P. Pickering, @RP Pickering. ¿Cómo puede llevar a presidente en Morelos de Movimiento Ciudadano a Jaime Álvarez a Dipu Pluri? A ver, no entendí. ¿El presidente de Movimiento Ciudadano es Jaime Álvarez? No. ¿Y ahora va a ser diputado plurinominal? No, el coordinador de la Comisión Operativa Estatal en Morelos es Luis Machuca. Y Jaime Álvarez, efectivamente, va a ser, forma parte de la lista de representación proporcional al Congreso del Estado de Y él fue Morelos. Colaborador de Graco Ramírez. Bueno, recuerden ustedes que en la coalición Movimiento Progresista del 2012 apoyamos la candidatura presidencial y las candidaturas de los gobernadores de los estados del polo progresista. Por cierto, después todos dicen que son nada más gobernadores del PRD, pero ninguno de los que están en el país. O del PAN, como Moreno Valle. O incluyendo al jefe de gobierno de la Ciudad de México, al de Morelos, al de Tabasco, han ganado sin nuestros votos. Todos han ganado con los votos del Movimiento Ciudadano. También Rafael Moreno Valle. Así es, y Maloba y otros. Pero nosotros nunca establecemos relación con los gobernadores. Ok. Entonces Jaime Álvarez es más bien de Movimiento Ciudadano. Es 100% Movimiento Ciudadano. Gata bajo la lluvia, @empillamada, dice, ¿por qué se llaman Movimiento Ciudadano y reciben dinero del erario público? Bueno, es interesante esta propuesta, porque así lo dice la ley. Y tenemos una ley, por cierto, muy injusta, inequitativa y desproporcionada. Todo lo han hecho para que los recursos, tanto de tiempo aire, por ejemplo, secuestran los tiempos de radio y televisión y se lo distribuyen preponderantemente entre el PRI, PAN y PRD. En procesos electorales llegamos a tener candidaturas donde el PRI y el PAN tienen 10 spots y Movimiento 1. Lo mismo sucede con los recursos públicos. Crean una bolsa, mandan un mensaje de que todos los partidos tienen muchos recursos, pero se los distribuyen entre el PRI y el PAN. Esta asimetría, esta fiscalización excesiva, pone bajo la lupa a todos los partidos. Nosotros creemos que debería de dejarse de financiar a los partidos. ¿Ah, sí? Claro, porque te ponen elementos burocráticos, te frenan en todos los órdenes. Es como si fueran verdaderas burocracias gubernamentales. Pues, no cansados con tenerlas ahí, te las reproducen. Y esto limita el desarrollo político del país. Es más, hay precandidatos que dicen, oye, esto no se puede hacer y aquello tampoco. En lugar de hacer que la sociedad esté suelta y participe, pues las amarran y los empanican. Precisamente, no nada más conforme con hacerlo con los partidos políticos, en las candidaturas independientes les pusieron tantos requisitos que las hacen imposibles. Sí, casi imposibles. No, pues, prácticamente imposibles, porque te obligan a que tengas una burocracia. Claro. Los que son candidatos independientes en términos de la ley, pues no son personas, ya son verdaderas maquinarias de organizaciones que respaldan una candidatura. Pues presenten una iniciativa para quitarle las prerrogativas a partidos políticos. Así es, ¿no? Y además presentamos acciones de inconstitucionalidad. ¿Pero ya la presentaron, una iniciativa, algún día? Lo hemos dicho, lo que pasa es que en este país, pues como no hay debates, nunca hemos visto cómo en el mismo foro los medios de comunicación convoquen al contraste de las plataformas electorales. Es más, los propios partidos que son los que aprueban las leyes electorales. Por cierto, sin consulta con nosotros, que quede perfectamente claro en la interesante pregunta de esta persona. Ni siquiera en el Pacto por México le preguntaban a las demás fuerzas. Solamente era la visión de ellos, la acción de ellos y la responsabilidad de ellos, o más bien la irresponsabilidad de ellos. Pues órale, ¿cuándo va a presentar el Movimiento Ciudadano esa iniciativa de ley? Nosotros la propuesta más importante que tenemos en este momento está en nuestra plataforma electoral. Es en el sentido de que los diputados de representación proporcional sean de manera directa ciudadanos, que los 300 distritos sean de competencia entre partidos y que los 200
espacios de representación proporcional en la Cámara sean para ciudadanos a través de un mecanismo de insaculación. Estamos proponiendo... O sea, como sorteo, no tómbola porque eso es de López Obrador, no como sorteo, cumpliendo una serie de prerequisitos, como cuando se inscriben los ciudadanos que tienen antecedentes y trabajo para ser, por ejemplo, consejeros electorales, cuando aspiran ciudadanos a ser magistrados, cuando aspiran a cargos de representación que no forzosamente son de carácter directo y electoral. En ese sentido, pues quienes han tenido un trabajo, quienes han participado, se pueden poner algunos requisitos como representantes de casilla, representantes generales, representantes ante los órganos electorales, quienes han sido estimulados con reconocimientos en las universidades, en organizaciones no gubernamentales, quienes se han distinguido en la academia, en el deporte, en la cultura. Que ellos sean esos 200. Que deseen inscribirse, se inscribirían, y el Instituto Nacional Electoral tendría que insacularlos como ahora insacula a quienes son funcionarios de casilla. Pero tendrían que cumplir una serie de prerequisitos, desde luego, entre otros, guardar la equidad de género, invitar a jóvenes, a adultos mayores, artistas, científicos, intelectuales, académicos. Es decir, sí se puede generar un desarrollo que permita que el Congreso no esté tan desbalanceado y en donde no sean las cúpulas las que toman decisiones que afectan a toda la sociedad y en donde los propios diputados de los partidos aceptan solamente la consigna de sus órganos de dirección y no el respeto a los derechos de los ciudadanos. Por eso el empoderamiento cada vez es mayor para el poder y deja de darse el empoderamiento ciudadano, que es una aspiración legítima. Ya es una propuesta interesante. ¿Y cómo ha sido recibida? Bueno, se está presentando todavía, no se hace pública en función de que la plataforma electoral se presenta a consideración de los ciudadanos a partir del 5 de abril, en que inician las campañas. Lo trágico de ello es que por una parte la ley obliga a las organizaciones políticas a presentar plataformas electorales, pero en el contenido de la ley no se permiten más que spots de 30 segundos y no se establecen tiempos para el debate entre las posiciones de los partidos, es decir, la sociedad vota por plataformas que no son conocidas y la propia ley que hace la partidocracia para mantenerse en el poder impide que la sociedad conozca las propuestas. Esa es la tragedia de un sistema electoral pervertido, porque tenemos una vida política nacional pervertida. Muy bien. Gracias, Dante.